Los resultados del plebiscito celebrado en Colombia este domingo para muchos significó un revés para el proceso de paz que por varios años persiguió el gobierno de ese país y los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Con un 50.2% de votos, el no se impuso ante el sí, que alcanzó un apretado porcentaje del 49.7%. Varios medios de comunicación replicaron que la abstención de más del 60% y la cuestionada imagen de la guerrilla han sido determinantes en el resultado de la votación que ninguna encuesta supo predecir. ¿Qué repercusiones dejan estos resultados y cuál sería el camino a seguir? Lo vamos a analizar de inmediato. Y para eso nos acompaña ya José Figueroa. Él es profesor de investigación en la Universidad Central del Ecuador, doctor en estudios culturales y doctor en antropología. Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Gracias, Belki. ¿Cómo vemos? ¿Cuál es la primera lectura que se tiene después de lo ocurrido el día domingo que a muchos dejó sorprendidos? Bueno, la primera lectura yo creo que puede arrojar dos reflexiones. La primera es que en cierto sentido ha pasado un tema que no se esperaba, digamos la derrota del plebiscito sobre la paz, porque muchas de las fuerzas daban por sentado que el voto del sí aprobando el plebiscito ganaría. Porque todos entendían que todos querían la paz. Sí, pero también es cierto que hay, que es lo segundo que me parece importante, en la tradición política colombiana, la izquierda y la izquierda armada ha sido realmente víctima de un proceso de criminalización mediática desde hace mucho tiempo. Digamos, se le ha negado su característica política. Ha habido un proceso de despolitización, si se quiere, de la izquierda armada. Y este proceso se acentuó sobre todo en el contexto de los dos gobiernos de Álvaro Uribe. En ese sentido, me parece que es muy interesante que, contemplando que la votación está casi el 50% a favor del sí y el 50% a favor del no, de hecho, ese es un proceso de reconocimiento de la FARC como una fuerza política, porque por lo menos la mitad de los electores están diciendo aprobamos aprobamos sí al proceso de negociación de paz con la FARC, por lo tanto le reconocemos como un interlocutor político. Y esto es un cambio. Esto es un cambio en el sentido en que... O sea, ese fue un paso importante. Un paso bastante importante, a pesar de que el sí no haya triunfado, pero estamos realmente hablando de una división casi 50% en la elección. Y es un cambio simbólicamente muy importante en Colombia, si se toma en consideración que permitiría entonces que la FARC tengan lo que han venido anhelando desde hace muchísimas décadas, que es efectivamente poder convertirse en un movimiento político legal. Y ahí es donde me parece que están los grandes retos para Colombia. Dentro de estos retos creo que en términos de opinión pública es la necesidad que tiene la FARC y la propia opinión pública de reconocer que en el contexto de las contradicciones políticas los sectores no necesariamente son enemigos irreconciliables, sino que permitiría pensar en la posibilidad de reconocerse como adversarios políticos. Y esto es una transformación cultural, política y simbólica muy fuerte en un país que ha estado acostumbrado desde el inicio de su vida republicana a resolver los conflictos políticos en el contexto de una violencia que incluso ha alcanzado unos niveles desmesurados. Entonces yo creo que el gran aprendizaje, para mí realmente, después de pasar el shock, porque todos tuvimos, efectivamente, muchos tuvimos este shock, es que de una u otra forma la política sigue triunfando en el contexto del plebiscito, porque la FARC ha sido reconocida se le quitó el carácter de organización terrorista por parte de Naciones Unidas. Esta estigmatización, si se quiere. Claro, exactamente. Y estigmatización que, entre otras cosas, se ha producido porque por la efectividad de la violencia en Colombia. En los años 80, la FARC hizo una gestión política también de reconocimiento legal durante el contexto de Belisario Betancur, y a raíz de eso surgió un movimiento político supremamente interesante que fue la Unión Patriótica. De la Unión Patriótica hubo el resultado más desastroso, fue 4.000 muertos de la Unión Patriótica, lo que significó prácticamente eliminar la inteligencia de lo que pudo haber sido el sector del Partido Comunista legal, y esto causó una hecatombe que realmente tiene que ser analizada en el contexto del país, y sin duda que eso fue uno de los grandes factores que contribuyó al debilitamiento también del sector de la representación política de la propia FARC. Sin embargo, si bien constituiría un paso importante el hecho de que
en un gran porcentaje se haya reconocido a las FARC desde este punto de vista político, primero que no fue suficiente para concretar todo este proceso que se ha venido siguiendo básicamente desde el año 2012 cuando se entablaron las negociaciones de manera formal. Y de otro lado, esta tendencia del no, que como vimos primó en este plebiscito, sigue dejando entrever esta estigmatización de la que hablábamos respecto de las FARC, porque uno de los principales postulados que se pudo escuchar es, por ejemplo, que no se quería en cierta medida ceder a aquellas tesis o situaciones que desde los líderes de las FARC se promovían en el marco de las negociaciones, con esto de no dejar las cosas en la impunidad. Sí. ¿Qué decir de estos dos elementos? Sí. Lo primero que me parece que me viene a la mente es que hay que tener en consideración es que el triunfo del no se dio fundamentalmente en las zonas que no han sufrido tanto el impacto de la guerra. Así es. Y por otro lado también hay que decirlo sinceramente, una fuerza gravitante dentro de los resultados del plebiscito lo tuvo Antioquia y lo tuvo Medellín. Y en realidad Medellín y Antioquia, un sector de Antioquia han también venido cumpliendo un rol de liderazgo dentro del proceso de empoderamiento de los sectores de la ultraderecha. Es decir, en el contexto de grandes ciudades que no han vivido el conflicto, que no han sido víctimas del conflicto, también hay sectores que han participado y han recibido beneficios de la existencia del conflicto. Entonces, aquí lo que hay que ver es la gran paradoja de que los sectores que se esperaba que votarían masivamente por el no, por ser víctimas del conflicto, fueron los que dijeron sí, queremos tener una cierta certeza para que nuestros hijos vayan mañana a la escuela, es lo que están planteando en este momento. Eso plantea un problema también estructural de Colombia, que es la gran división que hay territorial, una división que tiene un carácter entre lo urbano y lo rural. Lo rural colombiano no ha sufrido procesos de transformación importantes y ahí es donde me parece que viene el acuerdo que negoció el gobierno de Santos con la FARC. En este acuerdo hay partes importantes. Primero, el tema de lo que se llama la justicia transicional, que ha sido atacada fuertemente por parte del Uribato y por parte de los sectores de la ultraderecha que plantean que eso no conduce sino a la impunidad. Pero realmente la justicia transicional lo que buscaba era que durante un tiempo se confesaran absolutamente todos los crímenes, las responsabilidades políticas también, para poder aclarar el oscurísimo panorama que en Colombia hay con respecto a lo de las víctimas. Otro tema importantísimo que había en el acuerdo y que creo que debe conformar la agenda de la FARC si se convierte en movimiento político es el tema de la transformación agraria. Porque Colombia es un país que no solo que no ha tenido reformas agrarias, sino que de hecho ha tenido contrarreformas agrarias. El campo colombiano es un lugar de inversión latifundista, decimonónica, en la cual no solamente los sectores tradicionales han hecho inversiones, sino que los sectores vinculados con el narcotráfico también han encontrado un lugar predilecto para la inversión y lo que ha significado el desplazamiento y la salida masiva de campesinos. Entonces este es un tópico importantísimo para el tema de la construcción de la agenda de negociación. Entonces la agenda de negociación que se logró, o sea, tenía que ver efectivamente prácticamente con la construcción de ese movimiento como un movimiento político y tratar de atacar también algunas de las razones estructurales por las cuales existe el conflicto en Colombia, contemplando principalmente el problema rural. Entonces creo que en ese escenario es donde se avisora el futuro inmediato y yo creo que un polo progresista, un sector progresista, lo que debería tratar es de que esos acuerdos, tal y como fueron establecidos, no retrocedan. De hecho, se ha manifestado que existe la voluntad de ambas partes de mantener este acuerdo tal cual fue establecido. El acuerdo, los sectores que están consensuados para su mantenimiento, para su continuidad, son la FARC y el gobierno de Santos. Pero el Centro Democrático de
Uribe, es el que está planteando que ese acuerdo es más bien una entrega del país al castrochavismo, porque exactamente así lo que plantean, y es una concesión que se le da a las FARC que no cumplirían ningún tipo de pena. Porque básicamente lo que está intentando el sector del uribismo es consolidar, si se quiere, la perspectiva más militar y negar la perspectiva política. Y ahora viene, un poco para finalizar con este tema, una vez que el no se impuso ante el sí, ¿qué viene luego? Porque se ha manifestado que no se había previsto otro escenario, un plan B, de darse lo que ocurrió el día de ayer. ¿Qué viene luego? Sí, de lo que hemos podido ver el día de hoy es que la voluntad política de la continuidad del acuerdo de paz se da. La FARC ya se pronunció en el sentido en que plantearon explícitamente que están dispuestos a continuar su propuesta de cambiar los fusiles por la palabra. Por parte del gobierno, el gobierno también se ha comprometido a continuar con las tratativas de paz. Pero era importante refrendarlo en las urnas. O sea, no era obligatorio, era políticamente importante en el sentido en que le daba legitimidad a un gran empeño político que tuvo un gobierno que de hecho también tiene unos altísimos niveles de impopularidad. Pero ahí también se puede ver el riesgo, ¿no?, de un acuerdo que estuvo tan bien trabajado durante tanto tiempo a nivel plebiscitario puede caerse. Ahora, hay un cierto nivel de incertidumbre, pero si las partes políticas han establecido ya su voluntad de continuidad del proceso, podríamos plantear que el escenario es de continuidad de esto. Aquí el tema es que se está hablando de la inclusión obligatoria del uribismo, del Centro Democrático, y realmente yo no sé qué es lo que va a pedir el Centro Democrático, porque lo que están planteando ellos es que ellos no es que están en contra de la paz, sino que están en contra del acuerdo. Pero de los términos bajo los cuales se aprobó ese acuerdo. Pero lo que uno puede deducir tanto de la campaña que el uribismo hizo contra el acuerdo como de su posición política es que ellos no quieren reconocer a la FARC como un actor político, sino que quieren derrotarlos militarmente para poder entonces cantar un parte de victoria que es distinto. Posición que tuvo su incidencia evidentemente en la ciudadanía. Sí. Uribe fue una persona que políticamente se empoderó mucho luego de los fracasos del Caguán. Porque las negociaciones del Caguán también crearon un nivel de expectativa social importante en Colombia, pero ante ese fracaso Uribe posicionó ante la opinión pública y ante el panorama político la salida militar. Y esa es la salida que le ha planteado, porque él incluso tiene un problema personal. Su padre tuvo algún problema, fue asesinado por alguien de la FARC. Y todo. Entonces él ha llevado la política nacional a su plano estrictamente personal. Y es alguien que niega es alguien que representa efectivamente la extrema derecha y niega que la izquierda tenga una posibilidad de crecimiento y de expresión racional en Colombia. Correcto, y de momento habrá que ver qué resultados o en qué termina todo este proceso. Sí. Gracias por habernos acompañado. Ha sido la presencia de José Figueroa, analista político. Él es profesor de investigación en la Universidad Central del Ecuador, doctor en estudios culturales y doctor en antropología, compartiendo este espacio con nosotros. Gracias por su presencia.